Muy bien, seguimos aquí en Recalculando. 3 minutos, me suenan las alarmas. 3 minutos para las 12 de la noche. Y por supuesto, una de las preguntas que planteábamos es, bueno, ¿cómo hacer para afrontar un escenario que es totalmente incierto, por lo menos desde el punto de vista del dólar y lo que esto significa en términos para un empresario de mercadería, para una persona en el manejo del sistema de precios? Digo, ¿qué están diciendo los empresarios y cómo esto se relaciona con los principales funcionarios del gobierno? Sí. Tenemos muchos empresarios que están viendo esto, ¿no? Te leo. No estamos entregando los productos a los proveedores. Llamé a comerciantes con varios locales y ya remarcaron por miedo a perder capital al reponer mercadería. Algunos distribuidores de productos alimenticios hoy no abrieron. Están todos con una actitud de proteger el capital, que es lógico, ¿no? Digo, tampoco vos le podés pedir a un empresario, porque uno piensa siempre en una gran empresa, pero la mayoría del Producto Bruto Interno lo mueven las pymes. Las pymes. Vos sabés que está demostrado que cuando pasan estas cosas, cuando de repente el dólar pega una suba importante, las multinacionales tienen más herramientas, tienen consultoría, tienen o frenan despachos, pueden esperar y no vender unos días y después reponer. Y en el caso de la pyme, el comerciante de once, el pequeño kiosquero, lo que hace es mirar a ojo cuál es el precio que considera que el otro va a avalar. Porque finalmente lo que hay es una conjunción entre oferta y demanda social, que tiene que ver con el poder adquisitivo que tiene la gente en el bolsillo, en virtud de un tipo de cambio que se fue para arriba, y también lo que el kiosquero considera que puede cobrarle de más, y finalmente lo que se termina demostrando es que aumentan menos estos sectores pymes que lo que aumentan las multinacionales. O sea, van a aumentar posiblemente esta semana varios de estos precios. El comerciante va a sentir que con el tipo de cambio Julio, que hace 60 ojo con eso, que lo que pasó la vez anterior fue lo contrario, lo que pasó mucho en las alimenticias, subieron mucho más los precios. Sí. Las medianas, alimenticias, pyme del interior, que no podían tener una espalda para no hacerlo, subieron el precio más o menos normal de lo que había sido la devaluación del año pasado, y las grandes hasta multipropias, no propias yo no tengo, pero digo más de esta región, no lo subieron tanto. ¿Para qué? Y en tuvieron el caso del comercio pérdida. me estaba refiriendo yo. Sí, sí, no, también incluso, bueno, claro, es comercio minorista. ¿Con qué objetivo? Y lo que terminó pasando en el interior, después de comprar mercado, barrieron con un montón que estuvieron. A ver, Arcor tuvo pérdida durante los primeros 9 meses del año pasado, como no había tenido en 70 años. Y sin embargo no subía tanto los precios. Muchas empresas hicieron eso. Y acaparan el mercado. El consumo es muy grande, entonces hay muchas empresas que no pueden resistir. No pueden la combinación resistir de suba de precio y caída de consumo. No, y principalmente, Fer, lo que está hoy el precio más alto de la economía, para todos los que estamos hablando de esa parte, de la parte empresarial, es la tasa de interés. Claro. Y no pueden financiarse. Descontar un cheque para una pequeña empresa que no tiene otra opción más que descontarlo implica una pérdida muy importante. Para una empresa grande que tiene recursos financieros, obviamente puede elegir en qué momento hacerlo y en todo caso echar mano a sus propios recursos. Es que la empresa grande suele ser la que tiene el capital invertido en las LELIQ, porque sabe hacer las cajas, tiene la posibilidad de tener esas secretarías del Estado invirtieron en LELIQ para poder... Bueno, es una inversión. Yo creo que ahí es interesante lo que vos mencionás. No estamos pensando hacia adelante, porque realmente uno no puede resolver todo en un lunes, pero la suba de la nafta, porque va a aumentar el costo logístico en el país. Tarifas, ¿qué va a pasar? Si van a presionar o no al gobierno en virtud de este acuerdo de planchamos hasta octubre. Bueno, el costo tarifario es otro costo, entonces logística, tarifas y tasa de interés, que subió hoy. Esos tres costos aumentan mucho más que el costo laboral. Entonces a mí lo que me parece es que está mal planteada la ecuación desde el propio argumento nacional del gobierno. El problema es el costo laboral, hay que hacer la reforma, pero tenés tres costos: logístico, financiero y energético, que te aumentan mucho más. Tenés que resolver la ecuación atacando primero eso. Ya no hay me parece interesante decir eso. Discurso oficial fuerte. De hecho, lo bueno que queda esta elección, y lo decías vos bien, Julia, es que ahora el discurso va cambiando, va trocando alrededor de cada vez más cerca del presidente también. Y en algún momento va a terminar pasando. El presidente dijo hoy algo que había dicho de joven en su momento, que es, le pedía a la oposición ideas más claras, que tiene ideas muy claras, pero más allá de eso, que especifique cuáles serían sus medidas y especifique un poco más. En ese sentido, el gobierno no es... y después dijo que él no tomaba medidas, que este gobierno no lo iba a tomar. Así que en ese sentido, el gobierno no está teniendo un discurso más que la ideología que ya sabemos que tiene, neoliberal, pero aparte de Macri, de ir a fondo, y cero
pragmatismo en el sentido de recuperar la economía, sí de que algunos sigan haciendo los negocios. Uno tiene claro que la inflación y la devaluación fueron muy funcionales al modelo neoliberal que se está llevando adelante. No fue solo mala praxis. La inflación bajó el poder adquisitivo del salario en peso y la devaluación bajó el valor del salario en dólares. Por lo tanto, fue una ecuación perfectamente pensada. La inflación te permitió hacer todo un cambio de los precios relativos de la economía que de otra forma no lo podés hacer. Así que la inflación y la devaluación formaron parte de la estrategia de este gobierno. Fue así. Por eso no iba a terminar mañana ni Sí. por más que el presidente diga, iba a seguir. Ahora, de acá a fin de año podemos tener un sacudón muy grande de las dos cosas. Podemos volver a tener un sacudón muy grande de inflación y podemos tener un sacudón muy grande de devaluación, porque es un gobierno que no está dispuesto, por lo menos da esa sensación, escuchando al presidente, que no está de ninguna manera dispuesto a traicionar sus principios, que en todo caso, que además irían en contra de los intereses empresarios que tienen, ¿no? Ya en el entorno del presidente le están pidiendo que cambie la línea, claramente. Si le pedían que se sume a Roberto Labaña, y Roberto Labaña tiene otra línea también. Entonces le están diciendo, abandoná tus ideas, los empresarios, algún ministro va a empezar a hacerlo también, y bueno, veremos cómo responde. Estaba haciendo la cuenta con la calculadora, salario mínimo en la Argentina desde hoy $215. Que debe ser prácticamente de los más bajos, si no el más bajo de la región. ¿En cuánto estaba? Argentina estaba en 2.50, si no me equivoco. Sí, había 2.70, 2.50, bueno, $215. La verdad que yo coincido con Fernando en este pronóstico. Estaba en $280. Estaba en 280 Estaba en dólares. 280. 280 dólares, un dólar de 44 estaba en 280 dólares. Cayó a 200, ¿cuánto dijiste? 215. 215, ¿te Bueno, das cuenta? yo creo que si uno puede marcar algún comportamiento de largo plazo en estos últimos 4 años, creo que tiene que ver con estos precios relativos. Hay 3 precios relativos que son lo más importante de la economía: el dólar, las tarifas / los combustibles y después el salario. Y todos esos precios, esos 3 precios, forman parte de todo el sistema de precios de la economía. Cualquier elemento que uno analice, bien o servicio, tiene un componente de dólar, o que es un producto importado, o que es un insumo importado, tiene un componente de energía o de combustible para la logística, y tiene un componente salarial, que es obviamente de los recursos de la mano de obra. Bueno, eso es lo que ha definido la suerte de la inflación en la Argentina, y después lo que ha definido la suerte de los salarios, por ejemplo, y la caída del consumo. Es decir, con un salario que se deprime, obviamente el motor de la economía, que es el consumo, que aparte la economía argentina depende en un 70% del consumo, es decir, que no hay actividad económica si no hay consumo. Bueno, obviamente, lo que estamos viendo es que la recesión podría extenderse quizás en los próximos meses. Mirá, ningún dato de la economía estaba mostrando que haya alcanzado un piso de la recesión. Eso de que dijo el presidente, que bueno, ya estábamos creciendo, que estaba bajando la inflación. No hay ningún dato de la economía y ningún dato de expectativa económica que marquen eso. Si vos tomás el informe del INDEC del IPI, el índice de producción industrial, que de abajo tiene la encuesta que le hacen a los empresarios, ninguno anticipaba una recuperación, hablaban de más desempleo, hablaban de menos horas de trabajo, hablaban de menor utilización de la capacidad instalada. Por lo tanto, en el sector industrial no había ninguna expectativa de haber alcanzado. Si vos agarrás el REM, que es el reglamento de expectativa de mercado que hace el Banco Central, hablaba de que la inflación iba a seguir arriba de 2 puntos hasta fin de año, que la recesión de este año iba a ser más profunda de lo que creía el gobierno y que la expectativa de recuperación el próximo año seguía siendo muy baja. Por lo tanto, no había datos hacia atrás y no hay expectativa que te esté marcando eso. A eso le sumás el golpe de mercado de hoy, está claro. Y le sumás lo que está el mundo hoy, que es la clave también de lo mal que leyó el gobierno cada paso que dio en materia de geopolítica. Un gobierno que nunca demostró conocerse como soberano y conocerse sobre todo como parte de un mundo que está cambiando un montón. Desde el 2011 hablabas con algunos de los que asumieron y eran parte del equipo económico de Macri y te decían, hay que hacer estas 5 o 6 cosas. Cuando asumieron, y a lo largo del mandato, las hicieron, pero el mundo había cambiado un montón. Desde el lunes pasado hasta hoy, hubiésemos necesitado un presidente, pero no lo digo en términos de lo que hay que hacer, pero en términos de lo que hicieron otras partes del mundo, un presidente que diga, estamos en una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Trump salió a decir que no se iba a reunir la próxima vez, que se reúnan a tratar de tener una tregua, y el gobierno no habló de eso, más allá de las elecciones, no habló de eso, del lugar que tiene la Argentina, que fue la economía emergente
más golpeada por lo que pasa ahora a nivel global. Yo quería agregar un tema que, retomando lo que decía Julián Guarino, relaciona al desarbitraje entre los precios, porque finalmente el gran problema macro de Cambiemos no fue solo aumentos desmesurados en lo que tiene que ver con tarifas, en lo que tiene que ver con precios de alimentos y no en salarios, sino lo que tiene que ver con ese desarbitraje en donde una cosa aumenta un montón y la otra aumenta muchísimo menos. Cuando se plantea desde la oposición el pacto social entre precios y salarios, lo que en realidad se está planteando es consensuemos hacia adelante, yo diría no un año, los próximos 3, 4 años, cómo van a evolucionar los salarios, cómo van a evolucionar los combustibles y las tarifas, cómo van a evolucionar otros precios de la economía, entre otros la tasa de interés. Me parece que lo que está faltando es una planificación y un arbitraje de precios que sea consistente. Si hubiera que volver a hacer el macrismo de cero, yo como asesora de Mauricio Macri lo que le diría es, vos no podés hacer todo junto. Vos no podés aumentar tarifas, eliminar retenciones y subir tasa de interés y eliminar el cepo. Pero ahora ni siquiera está respondiendo hoy. El gobierno no está respondiendo hoy, no tiene herramientas hoy, no está tomando medidas hoy en el día más negro de la historia económica argentina o uno de los 3 más negros. No está tomando decisiones, no de programa, de estrategia, no está ni siquiera tomando decisiones. El presidente, más allá de la irresponsabilidad que señalaba Julio en tu editorial, está muy perdido en el discurso económico. No está ni siquiera teniendo sentido lo que plantea. Entonces no está tomando medidas, coincido con todo lo que dijiste, Julia, pero hoy no está ni siquiera el gobierno respondiendo. Es que en realidad el único plan en algún punto era la inserción acrítica sin un análisis del cambio de la coyuntura global en esta guerra geopolítica que en el medio se nos metió Europa y ahora tenemos de repente un acuerdo de entendimiento con la Unión Europea y el Mercosur, y finalmente era insertarte a los mercados con ingreso de capitales sin importar si esos capitales eran IED, inversión extranjera directa, o inversión especulativa, deuda, y en el medio ir concediendo estos compromisos asumidos que claramente apoyaron la campaña de Cambiemos, el agro, las energéticas, las finanzas, que son además las que tuvieron la valorización accionaria este último tiempo, estos últimos 3 años, y finalmente lo que tenemos ahora es que se están dando el porrazo porque este gobierno no tiene esa validación en las urnas que esperaban que tuviera. Bueno, nos quedan algunos minutos nada más, me parece que es importante tratar de redondear algún concepto, sobre todo teniendo en cuenta lo que va a ser el arranque de mañana. Faltan 10 horas, poquito menos, para que arranque el mercado nuevamente. Un Banco Central que apareció a última hora, pero al mismo tiempo un presidente que sale después a decir, bueno, todo lo que pasó hoy, de alguna forma se lo tienen merecido, y si no quieren que vuelva a pasar, bueno, vayan pensando a quién van a votar, ¿no? Estoy resumiendo a grosso modo y de una forma nada justiciera lo que dijo el presidente, pero más o menos el corazón anda por ahí. Y la pregunta es qué puede pasar en el día de hoy y cuál será la reacción del Banco Central. El discurso económico cambió, el de la sociedad, el imperante, por más de que nunca fue el discurso económico de reventar las pymes y destrozar la economía argentina, pero evidentemente en algún momento el gobierno tenía más apoyo. El discurso económico cambió, lo ven los candidatos, lo ve la oposición, lo verá parte del gobierno. Es muy difícil que Macri lo vea y se empieza a plantear una transición. Digo, de discurso económico neoliberal a otro discurso económico, más allá de la transición en la Rosada sí la hay. Y esa transición puede darse, sobre todo, esta pregunta, hago un paréntesis, esta pregunta que nos hacía mucho, ¿qué pasa si Alberto gana las elecciones en las PASO? La respuesta era, dependerá de Macri. Bueno, la transición esa de discurso puede darse con una persona sentada en la Casa Rosada responsable y acompañando que no sigan yéndose dólares a mansalva de la economía, o de la forma que hoy actúa el presidente. Fernando. Me da la sensación de que el gobierno, el presidente Mauricio Macri, está decidido a morir con su proyecto, que va a seguir metiendo un poco de terror económico en la sociedad en busca de cambiar. Ellos hicieron la cuenta de que si cambian 3, 4 puntos de votantes, pueden ir forzar una segunda vuelta. Me parece que están cada vez más lejos de conseguirlo porque la sociedad reaccionó a la violencia del presidente más que a cualquier otra cosa. Hoy parece que la sociedad percibió una violencia del presidente que hasta ahora estaba más difusa y que va a ser cada vez más difícil para el gobierno poder pensar en un triunfo vía esa línea, ¿no? Julia. Yo creo que el gobierno está más de campaña que gobernando, y me parece que ese es el problema. Está más de campaña pensando en octubre, incluso le exige acciones de gobierno a la oposición, es decir, que sea autocrítica, que vea cómo puede resolver el problema más que a su propia gestión. Eso me parece un tema. Y el segundo tema, el caos no beneficia a nadie.
no beneficia al gobierno, porque tiene que explicar esta situación más tarde, más temprano, y tampoco beneficia a la oposición, por si hay alguna especulación. No beneficia a nadie. El caos económico lo único que hace es perjudicar al conjunto. Bueno, yo lo que quiero decir, digamos, me sumo a lo que han planteado ustedes. Hay elementos que son realmente relevantes de la actualidad. El presidente hoy tenía una oportunidad, me parece que se perdió, ¿no? La oportunidad era hablarle a distintos sectores de la sociedad a propósito de lo que fue una derrota contundente. Cuando se plantea una derrota de tamaña magnitud, el presidente se ve debilitado en términos políticos, su legitimidad política, que nace justamente del proceso electoral, a pesar de que eran las primarias y que era hacia adentro de cada uno de los partidos. Bueno, de todas maneras el presidente no puede obviar que había una lectura de carácter social y que hay un correlato en términos del poder político que va a acumular o que va a ir perdiendo. Tenía la oportunidad de revertir lo que había sido el mensaje del día de ayer, un mensaje donde se lo vio muy desencajado. Hoy repite prácticamente la misma performance. Me da la sensación de que sale el gobierno a redoblar la apuesta, sale a decir que lo que pasó prácticamente no existió y que en todo caso la verdadera elección es la que va a venir, y nos deja huérfanos en el medio. Nos deja en una especie de transición que ni siquiera se reconoce que va a ocurrir, algo que efectivamente está ocurriendo, porque hoy la sensación de empresarios, de funcionarios del gobierno, de partidos políticos de la oposición política, pero de los propios partidos que conforman la alianza de Cambiemos, era, bueno, llegó el momento prácticamente de una transición. Entonces se perdió esa oportunidad. Y el correlato de eso probablemente sea, espero que no, pero quizás sea mayor incertidumbre en el día de hoy con las principales variables que reaccionan a ese escenario, por ejemplo, el dólar en general, la tasa de interés también y el riesgo país. Así que, bueno, esperemos que tengamos una jornada mucho más tranquila, porque hay un deterioro enorme en términos sociales cada vez que hay una devaluación. Les quiero agradecer muchísimo. Julia Estrada, Fernando Alonso, Darío Gaño. Nos seguimos mañana por C5N en minuto1.com. Ahí está, está hecho entonces el aviso. Mañana entonces toda la información en minuto1.com, también aquí en C5N. Les quiero agradecer muchísimo su presencia y nos reencontramos en Recalculando el próximo jueves a las 11 de la noche. Muchísimas gracias.